Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos, el Señor los bendiga, los acompañe. Acá estamos un miércoles más, acá ya presentes nuevamente en este miércoles, ya 24 de junio, día de San Juan, el precursor del Señor, San Juan aquel que preparó el camino del Señor, y estamos acá, gracias a Dios, leyendo, acompañándonos nuevamente con la lectura de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos hoy día la gracia, la bendición, la alegría de poder compartir, de poder estar acá junto con el padre Rafael Majul, que como lo ven ahí está, y lo ven acá justo al lado de la cámara. El padre Rafael es, seguramente todos los que se conectan ya lo conocen, es sacerdote de nuestra iglesia, pero él está en Brasil, está en la parroquia de San Nicolás, allá en el estado de Guayas. El padre me va a corregir, ¿no? En Guayana sé que es la ciudad, y está desde ahí, es párroco de la iglesia de San Nicolás, tiene otra parroquia también a su cargo, además de el hecho de poder ser uno de los pocos sacerdotes en la zona seguramente. Así que tenemos al padre Rafael, que es muy conocido y querido acá por nuestra comunidad de la Catedral de San Jorge, ha accedido a esta invitación, así que le agradecemos. Bienvenido, Abuna. Bueno, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, muy emocionado, ¿sí? Y agradecido a vos, Padre Gabriel, y a Monseñor Santiago, que nos permiten estos encuentros, que por este medio vamos a poder llegar a más gente todavía. Entonces, muy feliz, y como vos lo has dicho, un día tan especial para nosotros como el día de San Juan. Una de las parroquias que yo estoy a cargo, que la reconstruimos, justamente se llama San Juan Bautista. Así que, y bueno, aquí hay dos otros padres más, el padre Firaz, que tal vez te acuerdes, estaba también en el Balamán, y otro padre en Brasilia. Somos tres que estamos aquí en la región, y aquí vos lo has dicho bien, estamos en la ciudad de Goiânia, y el estado, la provincia se llama Goiás, ¿sí? Y desde aquí estamos cuidando de Centro Oeste junto a otros dos padres. Así que, bueno, muy feliz de estar con ustedes. Bueno, qué alegría, ahí la gente te está saludando, padre. Todos los que se van conectando de a poco, damos tiempo ahí para que la gente se pueda conectar, para que vayan viendo la que ha comenzado la transmisión. Mientras tanto, obviamente, yo mientras le doy el tiempo al padre para que él pueda hablar y para que la gente se conecte, yo un poco a la gente les comento. La idea, después que terminó la Pascua nuestra, fue compartir la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles, y hemos, después de comenzar con la presentación del libro, hemos ido viendo la posibilidad de hacer lecturas desde distintos sacerdotes presentes acá en nuestra querida Latinoamérica, presentes en nuestra iglesia en toda América Latina, ¿no? Porque no es solamente la América que habla español, sino en este caso la América también que habla portugués. Así que padre, me habla en español, ¿no? No me hable Portuñol. bien. Así que bueno, damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Ahí recién escribió el padre Juan Manuel desde Tucumán, y toda la gente. Hay gente de Guayaquil, hay gente, claro, ahí como dice Claudia, un santiagueño portugués, ahí que habla portuñol santiagueño. Pero bueno, bienvenido. Gracias, padre, por aceptar. Yo un poco les hago una síntesis de lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido leyendo. Hemos presentado primero Hechos de los Apóstoles, después hablamos de cuáles fueron los dos sucesos que terminan de formar a la comunidad. En primer lugar, la ascensión del Señor, después viene Pentecostés, después pudimos compartir cómo era la vida de los primeros cristianos, cómo se organiza la comunidad, y vimos cómo el crecimiento de la comunidad hace necesario que haya diáconos, se eligen 7 diáconos nuevos, y después hemos tenido, después de esa presentación del libro, hemos tenido
distintas personas de nuestra comunidad, de nuestra iglesia acá en Latinoamérica, que nos han acompañado en la lectura del libro. Primero hemos tenido al doctor Daniel Ayush. Daniel nos acompañó en lo que fue la conversión de San Pablo como ese discípulo nuevo, ese discípulo que Dios llama fuera de los 12 del principio. Dios llama a Pablo. Daniel nos presentó cómo fue, cómo describe Hechos de los Apóstoles, esos 3 relatos que existen sobre la conversión de San Pablo. Después hemos tenido la posibilidad de compartir con Padre Víctor lo que fue la conversión del etíope, Felipe, cómo lo encuentra en el camino al etíope y cómo lo convierte. Después el Padre Jorge Suez, desde Chile, nos ha acompañado en la lectura de la conversión de Cornelio, Pedro y Cornelio, esa linda charla que tuvimos con Padre Jorge con respecto a cómo será ese encuentro entre 2 culturas, la cultura cristiana junto con la cultura romana, la cultura del imperio. El miércoles pasado tuvimos la alegría también de tenerlo con nosotros a el Padre Andrés Marcos desde México, que nos estuvo contando un poco cuál era la imagen de Antioquía, porque Pablo y Bernabé terminan yendo a la Antioquía y se encuentran con una comunidad distinta, diferente. Padre Andrés un poco nos dio la pauta de lo que ahora va a hablar con nosotros el Padre Rafael, y es cómo esa iglesia de Antioquía es una iglesia con distintas características. Una de ellas es la característica de ser una iglesia misionera, y una iglesia además que se va a encargar de la caridad, ¿no? Que se va a encargar de buscar a aquellos que en ese momento, por el imperio, eran dejados de lado. Así que eso es lo único que tengo para decir. Estoy seguro que el Padre nos va a encantar con lo que nos va a contar, con lo que nos va a decir. Le agradezco al Padre, le agradezco a Monseñor Santiago que nos permite esto, y como dijo el Padre, que nos permite juntarnos a los sacerdotes para compartir la lectura de la palabra de Dios y llevarla a las casas, ya que estamos ahora en casa, poder aprovechar de eso. Bien, así es, Padre, todo tuyo. El tema el día de hoy es las obras de caridad en Hechos de los Apóstoles. Los dejo con el Padre Rafael y aprendamos, y después al final volvemos a estar. Gracias, Padre. Bueno, nuevamente, gracias. Y es un tema muy lindo, muy bonito, las obras de caridad en Hechos de los Apóstoles. Y yo siempre, como cuando hablamos, por ejemplo, del pecado o de cualquier cosa, siempre tenemos que buscar cuál es la raíz. Bueno, aquí ustedes están viendo un poco a Michelle, porque en la parte técnica él me está ayudando. Yo preparé un PowerPoint y él me va a estar ayudando aquí en la parte técnica para que esto que vamos a compartir ahora tenga mucho más fruto de lo que teóricamente sin la técnica lo podríamos tener, ¿no? Lo más importante siempre buscando la raíz de cuáles son las obras de caridad en Hechos de los Apóstoles. Yo siempre me detengo en 2 palabras que si analizamos todo el Evangelio, una es la palabra misericordia, que quiere decir sentir con el corazón la miseria del otro, ¿sí? Y por otro lado, algo que se manifestó mucho en todo el Antiguo Testamento, el tema de la justicia, ¿sí? Entonces yo me hice una pregunta cuando el Padre Gabriel me dijo, Padre, quiero que si puedes preparar tal cosa. Digo, ¿de dónde nacen las obras de misericordia? La primera pregunta que yo me hice, ¿por qué? Y ahí, analizando el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que nacen de algo, que es la sed y hambre de justicia, ¿sí? Y ustedes van a ver también algo en el PowerPoint que yo coloqué, dice la iglesia na casa, y coloqué la imagen de Santa Lidia, que para nosotros es muy importante, porque en esta evangelización, y que inclusive coincide que nos estamos llevando el evangelio a la casa, qué mejor que Santa Lidia, porque es un modelo
de cómo, después lo vamos a ver cuando comience a desarrollar el tema, que ella también recibía a los apóstoles en su casa. Cuánto importante que ustedes que están viendo y que nos están acompañando, y están acompañando estas charlas desde el Padre Gabriel, que inclusive yo conseguí entrar en algunas y veía cómo el Padre Gabriel estaba primero explicando la trascendencia que tiene eso de llevar el Evangelio a la casa. Y esta situación de esta pandemia o pandemia nos recuerda mucho el tiempo de los catecúmenos, justamente los primeros 3 siglos, donde los cristianos rezaban a escondidas, ¿sí? Pero no dejaban de ejercer lo más importante, que la caridad, que el amor, que la misericordia. Entonces, ahí es cuando viene lo siguiente. Monseñor George Hodder, un arzobispo muy importante que nosotros tenemos en Monte Líbano, que inclusive Monseñor Siluán está en su lugar hoy, nos dice, baseado en lo que sigue, lo siguiente: la justicia ha de ser medida por el comportamiento con el pobre. Siempre fue y siempre es, desde el Antiguo Testamento, vuelve al principio, al segundo, eso, al otro. Ahí vemos que dice, ¿qué dice Isaías? Aprender a hacer el bien, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, atender a la viuda. Todo esto que lo vemos aquí en Isaías y que también lo vemos en Ezequiel, cuando dice, tus habitantes despreciaban al padre y a la madre, oprimían al inmigrante, maltrataban al huérfano y a la viuda. Y si vemos también Amós, el profeta Amós, que aquí no lo coloqué, mas está en el capítulo 2, también vemos que el criterio del profeta de criticar al gobierno, a los que estaban en ese momento gobernando el pueblo, era justamente el trato con los más desprotegidos, que son los pobres y los necesitados. Si nosotros entendemos esta parte, podemos ahí llegar, sí, a entender por qué Monseñor Hodder nos llega a decir lo siguiente. Que la justicia ha de ser medida en el comportamiento en tu comportamiento con el pobre. O sea, tu misericordia, tu amor, el criterio de amor y de la misericordia va a ser siempre un criterio. Por eso, cuando vemos Mateo capítulo 25, también nosotros vemos cómo va a ser el juicio final, que eso lo usamos mucho hasta en la liturgia nuestra y cuando comenzamos nuestra Santa Cuaresma. Eso es esencial, entender que siempre el criterio de nuestra salvación, y eso es lo importante de lo que nosotros desenvolvemos en todo Hecho de los Apóstoles, que es el famoso querigma, el anuncio de la salvación. Y ese anuncio de la salvación no lo podemos entender, en este caso, en las obras de caridad de Hechos de los Apóstoles, donde el hombre, hablo, varón, mujer, siempre es el criterio de nuestra salvación. Nosotros nos salvamos por la forma en que en nuestro comportamiento con el pobre. Y dice todavía más, la justicia de una sociedad se refleja también en el trato de los más débiles. A ver, más para que pueda ver. En el trato de los más débiles, en su forma de acudir en auxilio de aquellos que no pueden retribuir ni recompensar en la materia, en lo material. Esto lo vemos también en Hechos de los Apóstoles. Y esa es la importancia de ayudar a los que más precisan. Es muy importante destacar lo que habló también el padre Gabriel al principio, cuando él comenzó a explicar en su segunda charla sobre Hechos de los Apóstoles, que un punto clave es la resurrección de Cristo, ¿sí? La resurrección es un antes y un después.
para entender todo. ¿Por qué? El padre Gabriel lo explicó muy bien cuando él dice que antes de la resurrección los apóstoles se dispersaban, entró el miedo, entró la división, entró todo, hasta Pedro negó a Jesús. Ahora bien, en Hechos de los Apóstoles, como lo decía también el Padre, ya nos encuentra todos en un solo lugar. Y de ahí parte esta evangelización, que como también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, parte de la periferia, ¿sí?, de Galilea, llegando a Jerusalén para después llegar al mundo, a Roma, ¿no? Pero parte de ahí, ¿sí? Y Jerusalén pasa a ser un punto esencial en esta evangelización. ¿Guiados por quién? El conductor, el Espíritu Santo, ¿sí? Ese que el Señor vivificador, como nosotros lo llamamos. Es muy importante que entendamos que nuestra teología, y después comenzamos a explicar, está basada en los principios del amor, la misericordia. Nuestro ideal a seguir es el Dios de la revelación. Y ahí también quiero detenerme, y voy a tomar unos 2 minutos de ustedes. Nosotros siempre hablamos de revelación y no de religión. Religión es cuando el hombre busca a Dios. Aquí el Dios de revelación, Dios se revela, Dios te busca, Dios es el que toca tu corazón. Y no podemos hablar de misericordia sin es el Dios de revelación, que tocó tu corazón y hace que eso se convierta y sea lo que nosotros también los ortodoxos usamos, la expresión metanía, metanoia, cambiar el ser de la persona. Y todo esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, que ahora lo vamos a ir viendo en el servicio del diaconía, o sea, el servicio de los diáconos y todo. Pero todo tiene ese modelo de justicia del hombre, que nuestra responsabilidad, como lo dice Dostoyevsky, es ser justo y hacer justicia. Ser justo y hacer justicia. ¿Y cómo podemos ser justos y hacer justicia? Por medio de la misericordia. Y por eso la importancia que tiene en Hechos de los Apóstoles la misericordia. La misericordia es un fruto concreto de ese hambre y sed de justicia que hace que nosotros tengamos esas obras de misericordia. Yo quiero también detenerme un poco y hablar de la importancia que tiene un capítulo. Vamos a pasar a lo otro. Sí, eso ya lo hablé. Bueno, quiero detenerme aquí, algo que también ya se habló, pero yo voy a colocar énfasis en algo. El grupo de creyentes tenía un solo corazón. Eso es Hechos de los Apóstoles, capítulo 32, versículo 35. Para ya ahí comenzar a hablar un poco de los textos de Hechos de los Apóstoles. Comienzo aquí a desarrollar las obras de caridad en Hechos de los Apóstoles porque esto es un principio esencial. ¿Por qué un cristiano actúa de la forma que actúa y cuál es nuestro modelo a seguir? El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo que poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio. Esa otra palabra que el padre Gabriel habló cuando dijo la importancia de la diferencia, que testimonio es ser mártir, ¿no? De la resurrección, mártir de la resurrección. ¿Qué importancia? Del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían tenían las casas, las vendían, trataban, y sigue, ¿sí? ¿Qué es lo importante de aquí? 2 versículos o dos pequeñas frases. Pues lo que poseían, todo lo ponían en común. ¿Qué importancia que tiene? De ahí nace el sentido también de el sentir el dolor de los demás. Porque cuando uno hace eso, cuando uno siente y ayuda al que más necesita, y dice ahí inclusive, entre ellos no había necesitados. Y ahí me voy a remitir a una frase también de San Basilio, cuando decía que
si el ser humano se conformaría con lo que realmente precisa para vivir, no habría ni ricos ni pobres. No habría ricos ni pobres cuando todos comenzamos a pensar como Hechos de los Apóstoles, donde si alguien tiene algo de más, lo pone al servicio del otro. Y eso es esencial para entender las obras que iban realizando los cristianos, hasta cuando el padre Gabriel dice ahí al principio, ¿por qué la iglesia de Antioquía era tan generosa? Porque tenía la visión, como dice también y decía el padre Andrés el domingo, el miércoles pasado. Él veía y cada uno veía su comunidad, no solamente desde su comunidad, sino desde la iglesia como un macro y no como un micro. Es decir, y él daba el ejemplo de ver a la parroquia como una iglesia y no al revés. Entonces, nosotros comenzamos a tener esa visión de iglesia a partir de este hecho concreto y de este texto que nos habla, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32, 35, que yo creo que si nosotros tomamos este texto, este es el modelo de iglesia que queremos. Y después vamos a ver en otro texto, que lo vamos a analizar, cuáles son las actitudes de los miembros de la iglesia que nosotros queremos. En otro texto, Michelle, puede pasar. Hechos de los Apóstoles, de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 al 10, ¿sí? Es muy importante, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, y cuando vieron a traer a cuestas un lisiado de nacimiento. En esto yo quiero retenerme en algunas frases que están en el texto que ustedes lo están viendo. Me tienen que perdonar. Hace 18 años que no doy nada en español. Dice, yo remarqué algunas frases. Se quedó mirándolo, clavó los ojos en ellos, le dio lo que tenía él, lo levantó y agarrándolo de la mano, ¿sí? Lo llevó al templo y echó a andar entre ellos justamente al templo. Qué importante que son ese texto para nosotros como un modelo también de cómo actuar a partir de este texto, de Hechos de los Apóstoles y de la cura de este paralítico en el capítulo 3, versículo 1 al 10 de Hechos de los Apóstoles, podemos ver lo que sigue, cuáles son las actitudes que tenemos que tener a partir de este texto. Primero, detenernos junto al marginado. Esta cura de este paralítico nos enseña eso, a detenernos y ver quién es el que precisa. No podemos también acordarnos también, si podemos hacer un paralelo, a mí me gusta hacer muchos paralelos, con el buen samaritano. Vieron que muchas personas pasaban, hasta sacerdotes, levitas pasaban, ninguno se detuvo un samaritano. ¿Y se detuvo para qué? Porque él tuvo compasión, o sea, sintió la misericordia, el dolor de la otra persona y se paró. La primera actitud que tenemos que hacer hoy es pararnos, detenernos, a ver qué está aconteciendo con el marginado. Y yo siempre aprovecho para explicar, marginado no es solamente aquel que no tiene dinero, marginado es aquella persona que a veces no es escuchado, que a veces no es tenido en cuenta, que a veces ignorado, ¿sí? Porque piensan que es insignificante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como buenos cristianos a partir de este texto y siguiendo el ejemplo de esta curación del paralítico es detenernos en esta. Inclusive yo siempre digo cuando preguntamos a alguien, ¿cómo estás? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en Goiânia, usa mucho la palabra correría. O sea, estamos corriendo. Ni se dice bien o mal, porque justamente no nos detenemos. Y la pregunta no es si estás corriendo o no. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué está actuando en tu corazón? ¿Qué está aconteciendo? Y ahí viene la palabra justamente, detenernos para el marginado. Hablar con él, dialogar.
no es simplemente, como dicen los santos padres, dar una limosna, sino sentir el calor de la otra persona. Por eso nosotros vemos, miramos a los ojos cuando damos algo. No es simplemente un dar. Lo tomamos de la mano, sentimos el calor de la persona y juntos entramos al templo. O sea, el templo es un resultado de una caminada, de una jornada, de un esfuerzo, de una dedicación. Como siempre nosotros decimos, las personas somos que santificamos el templo, no el templo a nosotros. Entonces, el templo va tomando esa forma porque justamente Jesús, de él nace, él lo vio, ¿sí? Siempre la iniciativa parte de Jesús, ¿ok? Que eso es muy importante. Y por eso yo hablé al principio también de revelación, del Dios de revelación y no de religión, ¿sí? Esto justamente que relata Hechos de los Apóstoles es la novedad del movimiento cristiano que nace aquí en Hechos de los Apóstoles. Podemos seguir con el otro texto. Y ahora, otro texto que elegí, que también se habló en otras oportunidades, es el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 8. Pero yo le voy a leer solamente el primero. Dice, en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a las viudas. Fíjense bien, y volvemos al principio de lo que nosotros comenzamos a hablar hoy, cuando hablamos de cuál es el criterio, por ejemplo, para ordenar estos nuevos 7 diáconos. El criterio no era simplemente como hoy muchas personas lo quieren manifestar. Vamos a ordenar más para que nosotros seamos más que los otros. El poder, el proselitismo, nada de eso. Somos más y queremos ser más para atender mejor a quién, a los más desprotegidos. ¿Y quiénes eran los más desprotegidos? Sé que también aquí se habló de lo que significaba una viuda antiguamente, solamente para los que por primera vez están escuchando. La viuda eran las personas más desprotegidas. Imagínense, una mujer 2000 años atrás no tenía voz ni voto. Imagínense que ella si quedaba viuda. ¿Quién iba a atender a ella? ¿Quién tendría que atender? Y ahí nace la iglesia. ¿Y la iglesia cómo? Con el servicio de los diáconos. Ahora, es muy interesante esto porque el criterio para la ordenación de ellos, primero, es atender mejor el servicio a las viudas, ¿sí? Y aquí otra cosa importante, y voy a seguir leyendo un poco, dice, los 12 convocados a la asamblea de los discípulos dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Y aquí yo quiero también pararme y detenerme y aquí tienen el icono de los 7, la ordenación de los 7 diáconos, ¿sí? Que me costó encontrarlo, pero lo encontré para que la importancia que tenían. También el padre Gabriel habló un poco de los símbolos y yo quiero algunas preguntas, algunas personas se podrían preguntar ¿por qué 7, no 8, no 10, no 12? Yo creo que eso es una explicación a este simbolismo, que el número 7 es la perfección. Y yo creo que la perfección de la perfección llega cuando nosotros podemos atender al que más ama a Jesús, que es el que más precisa, ¿sí? Y ese es el criterio para que no nos salvemos. Ese número 7 es mucho simbólico. Por eso también en otro momento, hasta cuando habla de perdonar 77 veces 7 o 70 veces 7, ¿qué se refiere? El 7, la perfección de la perfección lo encontramos cuando nos hacemos uno con el otro. Y eso es lo que es la misericordia, ¿sí? Y es importante. Seguí, Michelle. El texto, cuando comienza este texto, relata que había un conflicto entre el grupo de origen judía y el grupo de origen helenista. Y estos se quejaban de las viudas helenistas
que no eran bien atendidas en la distribución, y eso es muy importante, de los alimentos. Elígense entonces 7 hombres helenistas para este servicio. Dar de comer a las mujeres desprotegidas. Lo curioso es que estos hombres, diáconos, no se limitan al servicio del cuidado de las viudas, sino que también se dedican al anuncio de la palabra de Dios, función reservada a los apóstoles. Primero que quiero decir es que la misión tiene, como vimos en el capítulo anterior, entonces tiene un punto de partida del martirio y del conflicto entre los grupos de conceptos diferentes sobre la misión cristiana. No vemos en la parte cultural 2 grupos. Y este era el gran desafío de Pablo y de lo que como él buscaban contribuir la nueva iglesia a partir de la realidad de las diferentes culturas en donde el mensaje de Jesús llegaba. Y esto es importante. La iglesia no estaba preestablecida, definida. La iglesia la estábamos estableciendo. Y este criterio muy importante. ¿Cómo se establece esta iglesia? A partir de la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Se va estableciendo la iglesia. Él guiando a los apóstoles, más en la parte concreta. Y eso es lo que quiero decir en la próxima explicación, cuando yo hablo aquí, que no hay una contradicción entre el servicio a la palabra y el servicio a la mesa. Y la palabra llave es diaconía. En esta palabra nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 33 veces mencionadas. Las cartas paulinas la usan más, la usan 24 veces. Y después viene, después de Pablo, sigue Lucas, que quien la usa 8 veces en Hechos de los Apóstoles y 1 en el Evangelio de Lucas, el servicio de la diaconía. No existe, tenemos que pensar siempre que no existe una dicotomía entre ambos servicios, es decir, no existe una contradicción entre el servicio de la palabra y el servicio de las mesas. Los 7 hombres no son elegidos por su capacidad de asistir a la mesa, sino por su reputación, su inspiración por el Espíritu Santo y la sabiduría. Y aquí también quiero detenerme algo. Si nosotros analizamos esto, podemos ver, igual, ¿se acuerdan? La imagen de Marta y María, ¿sí? María que escuchaba, que meditaba, ¿sí? Y Marta la que actuaba. Siempre, desde que nació la iglesia, desde que se comenzó a establecer, siempre vemos que hay 2 líneas de la iglesia y no se contradicen, se complementan, ¿ok? Igual que en la iglesia nuestra hoy, vamos a traducir Hechos de los Apóstoles a lo que nosotros vivimos. Tenemos padres y doctores, como por ejemplo, en nuestra iglesia latinoamericana tenemos un hombre como el doctor Daniel Ashuch, ¿sí? Una persona dedicada exclusivamente a estudiar la palabra del Señor. Es tan valorado y valorizado, igual que lo que está haciendo hoy el padre Gabriel con Monseñor en las charlas de los viernes, intentando evangelizar y anunciar la palabra, detenerse, escuchar, pensar, meditar. Es tan valorado como aquella persona que va y lleva un pan al que no tiene un pan, o tan valorizado como aquel que lleva abrigo al que no lo tiene, o visita a un enfermo. Todo se complementa. La iglesia es eso. Y tenemos que comenzar a entender la iglesia justamente a partir de Hechos de los Apóstoles. Qué bonito que es lo que se está haciendo aquí. Porque si nosotros entendemos Hechos de los Apóstoles, no vamos a poder comprender cómo la iglesia nació, se desarrolló, se desenvolvió y se estableció. Hechos de los Apóstoles, de acuerdo a lo que justamente Lucas escribe, es muy lindo. ¿Por qué? Porque de ahí vemos estas cosas y este modelo de iglesia a seguir, este modelo de cristianos a seguir. Seguí, Michelle. En 14, 8 a 18, vemos también otra curación, ¿sí? Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre.
y nunca había podido andar, y estaba escuchando las palabras de Pablo, y fijando en la vista, aquí, escuchando la palabra, y fijando en la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre los pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de Licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oír los apóstoles, Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándonos desde el cielo la lluvia y las cosechas de sus tiempos, dándonos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras y duras penas disudieron al sentido de que les ofrecían un sacrificio. Vemos también que la cura nace justamente de la misericordia y también del escuchar la palabra de Pablo, de la fe acompañada de la obra y de la misericordia. Tabita, maravilloso esto, ¿sí? Porque es muy simple. Aquí dice que cómo y por qué es considerada Tabita. Tabita significa gacela, como el mismo texto lo dice. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significaba gacela. Tabita hacía infinidad de obras, de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. Y ahí vemos el texto, ¿sí? Cómo Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes de venir a nosotros. Pedro se levantó y fue con ellos. Al llegar, los llevaron a la sala de arriba y se les presentaron todas las viudas. Volvemos al tema de las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que había Gacela mientras estuvo con ella. Y vemos cómo Gacela, en este caso Tabita, es curada, y nos coloca en énfasis aquí la importancia que tienen las buenas obras de ella, lo que ella hacía, como que el criterio a ser curada es justamente lo que es. Y aclara cuáles son las buenas obras. Lo aclara después el texto cuando dice: todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que ella le había hecho. Entonces, yo siempre digo algo que es muy importante. Hay 3 formas de entrar en comunión con Dios. ¿Me puede poner? Ok, ¿puede volver después? Sí, sí. Hay 3 formas de entrar en comunión con Dios, ¿sí? Uno es por medio de la palabra, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Nosotros, los ortodoxos, por otra forma de entrar en comunión es por la Eucaristía. Y la tercera forma de entrar en comunión es por medio de los gestos. La iglesia precisa de gestos. Y por eso, inclusive, dentro de la divina liturgia, existe algo que se llama el ofertorio, las ofrendas, ¿sí? Porque la ofrenda es un gesto concreto que nace de la comunión, del entendimiento que yo tengo y de la vida, del vínculo que tengo con la palabra y con Dios por medio de la Eucaristía. Pero todo eso precisa y necesita algo, un gesto. Y por eso esos gestos de la limosna, de la ayuda y todo, es dar algo de uno mismo. No sirve dar de lo que le sobra, tiene que dar algo de lo que es parte,
para entrar en comunión verdadera con el otro y hacerse uno con el otro. De ahí que nacen estas obras de caridad en Hechos de los Apóstoles. Podemos poner. Cuando en el capítulo 10, versículo 38, dice también, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien, oye, y curando a todos los oprimidos por el diablo, todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué importante que entender ese acompañamiento que tiene Dios a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el resultado? Hacer el bien, ser instrumento del bien. Cada uno de nosotros tenemos que ser. ¿Y cómo somos los apóstoles instrumentos del bien? Lo explica ahí. Curando a aquellos que son oprimidos por el diablo. ¿Y cuál es la misión del diablo? Dividir, ¿sí? ¿Cuál es la función de Dios? Unir. Por eso, bolos. Día es dos bolos, voluntad, separar las dos voluntades, la humana y la divina. Y la función de Dios es unirnos. ¿Y unirnos por qué? Por medio de obras de bien, por la misericordia. Que eso lo vemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 29 y 30. Los discípulos determinaron enviar una ayuda según los recursos de cada uno. Lo que estaba explicando un poquito antes. A los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, enviando a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Que eso también lo vimos con el padre André la semana pasada. La iglesia es generosa, pero ¿de dónde nace esa generosidad? Nace justamente de ese hambre y sed de justicia y de esa misericordia que vive y mora en los corazones por medio del Espíritu Santo que va guiando a este pueblo en Hechos de los Apóstoles a hacer una nueva iglesia. Toma una nueva dimensión, la dimensión de esa iglesia que, como lo estamos diciendo aquí, es misericordiosa. Podemos ver después también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 12 al 14, dice así, y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana, allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Le abrió el corazón y en resultado abrir ese corazón que ofreció ella. Ella no le ofreció cualquier cosa, le ofreció lo que ella tenía, lo que ella producía y más todavía, le ofreció su casa. No tiene nada que ver con el texto, pero yo quiero decir algo importante aquí, inclusive una explicación así medio popular, pero yo creo que es muy importante. Cuando una persona ofrece su casa, y eso también lo habló el padre Gabriel, cuando habló de la comida, del alimento, que el árabe, ¿sí? Y el oriental, cuando permite que alguien entre en la casa de él, eso es muy importante porque entra en la intimidad de la persona. Lidia y Santa Lidia abrió su casa, lo más íntimo que ella tenía. Imagínense su casa 2000 años atrás, ¿sí? No las casas y caseronas que a veces nosotros tenemos hoy. Esa pequeña casa la abrió ¿para qué? Para divulgar lo que entró en su corazón y lo que ella aceptó que es la palabra de San Pablo. ¿Y cuál era la palabra de San Pablo? Solamente y sintetiza en una, la palabra de salvación, que Cristo está aquí para salvarte, para que vos vuelvas a Él, mas no podés volver si Él no entra en tu corazón. Eso quería, y la expresión que usamos, que yo decía popular, cuando decimos ahlan wa sahlan, ¿sí? Ahlan, la palabra ahel, significa familia, ¿sí? Cuando un árabe te dice, bienvenido a tu casa,
te está diciendo bienvenido a tu familia. Por eso no es raro que encontremos en todo el texto de los apóstoles, de hecho de los apóstoles cuando se bautizaban, decía, se bautizaba fulano y su familia, ¿sí? Y los de él, los suyos. Porque cuando uno entra a su casa, entra no solamente a la casa de él, sino de toda la familia. Que espero que también, por medio de esta evangelización que se está haciendo, entremos en la casa de ustedes. Y la casa de ustedes, según Saqueo, no son las paredes, son el corazón de ustedes. Y esa es la verdadera casa. Finalmente, algunos otros aspectos llaman nuestra atención en la misión de Hechos de los Apóstoles. La fe y la convicción de los primeros misioneros, su pasión, su ánimo, su mística, su sencillez, su gratitud, su solidaridad, su apertura o abertura, en este caso, al mundo, a la gente, a la cultura. Ahí nosotros vimos en textos las culturas, cómo se van aceptando, como la solución lo da el capítulo 15, el primer concilio, ¿no? Que lo importante, nosotros no estamos pasando cultura, estamos pasando el evangelio. Estamos haciendo lo que se llama la inculturación del evangelio. Pasar el evangelio a la cultura y no la cultura al evangelio. Al diferente, al nuevo. Principalmente la abertura al Espíritu Santo, que es quien conduce la misión y quien recoge los frutos, que ni siempre son como se querría que fueran. Yo voy a terminar esta pequeña meditación con quien yo considero que la mayor autoridad en Biblia en nuestra iglesia hoy, que es el doctor Daniel Ayuch, un hermano y amigo nuestro, que dice así: cuando los principios de la relación social son redefinidos por los ojos de la fe, cuando los nuevos creyentes experimentan la visita del Señor en sus vidas y en sus corazones, ellos sienten el poder libertador del Evangelio y se motivan a construir una nueva vida edificada sobre la civilización del amor. En definitiva, lo que queremos decir que justamente las obras de caridad en Hechos de los Apóstoles, su motor es ese evangelio libertador movido por esa nueva civilización que ofrece Jesús, que es el amor, y movidos también por el Espíritu Santo. Quiero agradecer mucho, quiero dejar algún momento para que quieran hacer preguntas. Hay otros textos que podríamos hablar, pero elegí los textos que yo consideré que serían importantes y esenciales para entender los otros, ¿sí? Y que justamente entendemos que Hechos de los Apóstoles, junto al Evangelio de Lucas, no podemos entenderlos separados y tampoco podemos separarlos a ellos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Y por eso comencé esta pequeña meditación o charla con ustedes hablando del hambre y sed de justicia, y que la justicia siempre fue un elemento esencial y motivador, así como el amor, para que nosotros tengamos obras de caridad. Qué lindo, padre. Muy lindo, muy enriquecedor escucharte y escuchar todo lo que tenés para compartirnos. Yo me quedo ahí una frase que dijiste que no la conocía y que está muy linda. Una creo que dijiste que es de San Basilio el Grande, esto de si el hombre se conformara con lo necesario, no habría ricos ni pobres. Esa frase es muy linda, creo que habla mucho del sentir de esa primera iglesia, esa iglesia de hecho de los apóstoles, ¿no? Donde no había esa cuestión de atesorar, sino que la cuestión estaba de qué manera no había ninguno que en la comunidad necesitara, que no habría necesitado en la comunidad. La frase, la verdad que llegó y es muy bonita, ¿no? No la había escuchado yo. Y hay otra cosa que dijiste que también me caló hondo, que es el tema este de la obra de caridad. Surge en esto de ser justos, y porque somos justos hacemos justicia, ¿no? No es un tema de por ahí
muchos entendemos el día de hoy que hacer obras de bien tiene que ver con como sacarnos de encima, bueno, yo ayudo a una persona y listo, ya está. Pero el tema está en un trabajo interior, ¿no? Con esto de buscar en nosotros ser justos, buscar en nosotros qué es lo que estamos atesorando de más y eso poder brindarlo a los demás. Eso me pareció también muy lindo con respecto a cuál era el pensamiento que tenía la iglesia primitiva, esa iglesia hecha de los apóstoles. La verdad que las dos cosas, además de los ejemplos que diste vos con respecto a cómo vivía la comunidad y esto que mencionaste vos también con respecto a lo que había dicho el padre Andrés la semana pasada, esto de que la iglesia de Antioquía, ¿por qué termina siendo? ¿Por qué es la iglesia de Antioquía así de generosa? Y es porque no tiene, no se ve a ella misma, no dice, bueno, tenemos todos nosotros para hacerlo mejor, no pensó en encerrarse en sí misma diciendo, bueno, nosotros tenemos todo, está con nosotros el apóstol Pablo, lo tenemos a Bernabé, tenemos gente, tenemos diáconos, tenemos dinero, nos quedemos acá y seamos los mejores. No se quedó ahí, sino que dijo, Pablo tiene que ir a predicar, este tiene que salir, hay que llevar ahí hermanos necesitados allá en Jerusalén, vamos, bueno, todo eso la verdad que fue muy bonito escucharlo y mucho más escuchándolo de vos, que sé que haces un gran trabajo en la parroquia en la que estás, sé que es un don el que tenés el poder trabajar con la gente necesitada, no todos saben hacerlo, no todos saben de qué manera se lo hace, por eso nos pareció bien que esta charla pudieras compartir la voz y dar la voz, porque la verdad que todos nosotros necesitamos aprender. Muchas gracias. Yo creo que es muy lindo compartir todo esto y siempre teniendo como modelo de iglesia, como hablamos, ¿no? No tenemos que desvalorizar ni uno ni lo otro. La imagen de Marta y María yo creo que es muy lindo. Por eso se valoriza mucho, Padre Gabriel, lo que estás haciendo ahí, eh, aprovechar este momento difícil que está viviendo, por ejemplo, aquí en Brasil estamos viviendo un momento muy difícil. Hay más de 50.000 muertos en este momento aquí, más de 1 millón de personas con esta enfermedad y está llegando ahora para nuestra región, mucho más intenso. Entonces, esta unidad de la iglesia, Mm, que yo creo que el ejemplo de Antioquía, ¿no? Cada uno da lo que claro. tiene, no podemos dar lo que no tenemos. Ujú. Y, y esta, por ejemplo, este aporte que dio Daniel, que dio el padre Andrés, que está dando vos, que dio el padre Víctor, cada uno da lo que está teniendo y ponerlo en común para que juntos crezcamos. Tal Y cual. yo creo que nadie crece a la sombra del otro, crecemos juntos. Y ese es el principio de iglesia que nosotros tenemos. Seguro, seguro que sí, la verdad que sí. Yo los dejo, sé, todo el mundo te está saludando ahí, o sea, yo no quiero porque van a saludarte todos, toda gente que te quiere y mucho, así que sé que después lo vas a ver o estarás viéndolo vos seguramente ahí toda la gente que te saluda. Aún así, dejamos abierto la posibilidad de que puedan hacerle preguntas al padre, no solamente saludarlo y felicitarlo, sino también poder hacerle preguntas. Primero, Nosotros, sí, sí, yo padre. quiero agradecer a todos, inclusive de aquí de Brasil también están acompañando y están haciendo un esfuerzo para poder entender, se entiende, se comprende todo. Eh, yo le quiero agradecer a todos los que nos están mandando saludos, yo no voy a mandar uno por uno, porque para mí son todos importantes los que están aquí, no quiero dejar de nombrar y quiero aprovechar este espacio, este momento para, como dijo el padre Gabriel, si alguien quiere preguntar algo o dejar algún mensaje también así, en cuanto a lo que nosotros hemos hablado con el padre y lo que se está hablando aquí, que es lo más importante, que nuestra iglesia Antioquía sea un farol para las otras iglesias en buenas obras. Ujú. Amén, amén, la verdad. Yo quiero así saludar, padre, a los padres que están, ¿no? A los que veo ahí, o sea, la iglesia San Jorge en Salta, la iglesia en Tucumán, la iglesia de Santiago del Estero también que te estuvo saludando. Estuvo, digamos, las parroquias, sé que está el padre Jorge también, Jorge Suez, desde Chile, sé que también está conectado ahora.
Mientras esperamos si hay alguna pregunta, yo les cuento, si Dios quiere, el miércoles que viene vamos a tener a otro sacerdote, al padre George Farah. Es un sacerdote que está en la iglesia de San Juan en Honduras, en San Pedro Sula, allá en la capital de Honduras. Padre Jorge también, él estudió en Balamán, él también es recibido de nuestra Facultad de Teología, y si Dios quiere va a estar con nosotros el miércoles que viene, él ya para comenzar un poco en la misión de San Pablo. O sea, Daniel nos había hablado un poco de la conversión de Pablo, el padre Andrés nos habló desde el lugar en donde está Pablo, que es Antioquía, y padre Jorge, si Dios quiere, va a hablarnos la semana que viene con respecto a cuál es la misión, a dónde va Pablo, hacia dónde va Pablo, qué va a hacer Pablo, cuál es el mensaje que lleva Pablo, y eso nos va a compartir el miércoles que viene, si Dios quiere, el padre George. Así que ahí estoy esperando preguntas, pero solamente hay agradecimientos, así que bueno, a todos agradecerles, seguramente el padre ya le va a escribir a cada Cuando uno. no hay pregunta, hay dos opciones, o fue muy claro, ¿no? No, pero yo creo que, por ejemplo, los temas que hablamos aquí son temas que toca el corazón. Y cuando toca el corazón, más que preguntas, nacen inquietudes y nace esa sed de salir después de esto y decir, bueno, quiero vivir esas obras de caridad en mi iglesia, quiero tener una iglesia diferente, quiero tener una iglesia actuante, quiero tener una iglesia misionera, misionera desde esa visión, no de ir a salir y hacer un proselitismo, sino ver y atender mejor a lo que más necesitan. Y que están los dos lo que necesitan, la palabra y también el servicio a los más necesitados de los alimentos. Ahí hay una pregunta, hay un tal Michel Magul que ahí recién aparecía ahí, pero bueno, y la gente lo ha saludado y ahí está. Él hace una pregunta, ahí está, ¿eh? Ahí está, y la gente lo va a saludar, ahora van a empezar todos a saludar a Michelle y bueno, agradecemos porque sé que toda la cuestión técnica estuvo haciéndola él en estos días, ¿no? Hay una pregunta, ¿cuál es? Decía Michelle, la voy a leer bien para no. ¿Cuál sería el camino de la iglesia en América Latina? Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál sería el aporte para ese camino? Es lo que está comenzando a hacer vos, Gabriel, padre Gabriel, es lo que está haciendo vos. Yo creo que comienza ahí, por la integración. No hay comunidad y no hay iglesia que tenga todo. Y cada uno de nosotros tiene algo para ofrecer. Yo creo que hay una frase que yo también siempre uso, unidad en la diversidad. Nosotros somos muy diversos, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de actuar, pero si unimos nuestras fuerzas, somos mucho más de lo que se piensa, porque tenemos personas, y vos lo estás mostrando por medio de algo muy simple, que son unas pequeñas charlas que no son tan pequeñas, sino son muy esenciales para el desenvolvimiento de la iglesia, que unir criterios. A partir de unir criterios, ¿a dónde vamos? Eso es importante. Eso el padre Paul Tarasi siempre lo colocaba en énfasis, decir, gente, tenemos que saber dónde estamos y a dónde vamos. La iglesia que siempre hablamos, la iglesia que queremos. ¿Cuál es la iglesia que nosotros queremos? Una iglesia así, cada uno, y nosotros en Latinoamérica, o mejor dicho, todos, desde México para aquí, tenemos personas preparadas que si la unimos, podemos hacer muchas cosas en toda la dimensión de lo que significa la iglesia, en el sentido espiritual y en el sentido material. Yo hablo de las dos cosas. Por ejemplo, hay parroquias nuestras, algo simple, voy a decir, que por ahí en Argentina están teniendo un proyecto. ¿Por qué no colocarla al servicio de toda la iglesia latinoamericana y ver qué iglesia latinoamericana puede ayudar en ese proyecto? Aquí, en Goiânia, tenemos tal cosa. En San Pablo, es un sueño, pero nosotros vivimos de los sueños.
vivimos de la utopía, vivimos de un idealismo. Ese idealismo que se puede realizar, porque en Hechos de los Apóstoles, hoy lo vimos, era realizado. Y si ellos lo realizaron, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos realizar? Padre Gabriel lo está comenzando a hacer en una dimensión, que es meditar sobre la palabra de Dios. Y a partir de ahí podemos hacer también, por ejemplo, yo siempre digo, cuando se habla de ecumenismo, ¿no? Que en teología es muy difícil ponernos de acuerdo en los criterios, muy difícil. Pero en lo social, todos nos unimos. Ahora, nosotros tenemos dos virtudes. En la teología estamos unidos y en lo social nos podemos unir. Entonces, unir esas dos, como diría, alas, podemos volar muy alto, más de lo que se imagina la gente. Y en América Latina existe una sed de la espiritualidad verdadera, auténtica. Hay mucha gente con sed espiritual y eso es lo que está faltando. Y nosotros tenemos las personas que pueden ser aquellas que responden a esa necesidad de la gente. Gracias, Padre, por los conceptos. Yo o sea, uno intenta ayudar y sé que intentamos leer la palabra de Dios, pero bueno. Hay una pregunta ahí te hace Lucas Alurralde, el hijo del Padre Juan Manuel, que seguramente lo conocés o lo conociste cuando era chico, que ahora ya es, no sé si de la misma edad de Michelle o un poco más chico, no sé bien cómo están con las edades los dos, pero Lucas pregunta. Abuna dice, yo tengo una pregunta. En un principio la iglesia llegó a Latinoamérica como una labor pastoral, o sea, atender a sus fieles de la inmigración. ¿Esa visión ahora es una labor más misionera? ¿Está de acuerdo con llamarlo, con decirlo así? Gracias. La pregunta de Lucas. Creo, Lucas, qué linda pregunta que has hecho. Claro, Padre Juan Manuel es de nuestra, como diríamos, de nuestra camada, ¿sí? Aprovecho para mandarle saludo a todos que están ahí. Y esta pregunta es muy bonita, porque originalmente la iglesia de aquí es muy diferente, Lucas, a como llegaron, por ejemplo, nuestros hermanos los protestantes y otros. Aquí venían los fieles y después ellos solicitaban a los padres venir y venían con la mentalidad de mantener la fe de esas personas que los llamaron. Por eso, ¿qué hacían? Lo más importante dentro de ellos, bautismo, casamientos, funerales, sin menospreciar nada, o como hacía, por ejemplo, Monseñor Abu Rus, a 200, 300, 500 kilómetros, donde sabía que nació un bebé de una familia ortodoxa, él iba y bendecía y hacía su oración. Y eso era una forma de misión para él, mantener la fe de las personas que venían. Ahora, nosotros estamos en otra situación y en otros desafíos a encarar. Yo creo que la iglesia ortodoxa hoy tiene que pasar de ser de una iglesia de mantenerse y pensar cómo mantenernos, cómo vivir y cómo vivir la vida solamente sacramental o los servicios litúrgicos, a pensar de otra manera. Llevar esa iglesia a la casa de las personas y realmente convertirlos. Nosotros tenemos esa visión de esa iglesia. Lucas, la palabra iglesia lo determina todo. Eclesia. Ec significa fuera, ¿sí? Kaleo significa llamar. ¿Qué significa iglesia? Llamar a los de fuera para adentro. En la etimología de la palabra iglesia está definido nuestra respuesta. No podemos conformarnos con lo que solamente viene a nosotros. Tenemos que salir de nosotros en busca de aquel que está también fuera de la iglesia y que esa es nuestra misión también. No sé si te respondí. Así es, bueno. Ahora seguramente que escribe algo Lucas. Bueno, nosotros, si Dios quiere, vuelvo a invitarlos a todos, o sea, esperando que Lucas ahí tal vez dé una devolución un poco de la pregunta de él. Miércoles que viene tenemos al padre George Farah, desde Honduras, desde allá de San Pedro Sula.
acompañándonos con las misiones, ¿no? Los viajes de San Pablo. Y después, si Dios quiere, lo vamos a tener al Padre Francisco Salvador desde Chile, también acompañándonos con las enseñanzas, ¿no? Las exhortaciones que tiene Hechos de los Apóstoles, son las enseñanzas básicas que salen de ese libro. ¿Qué tenemos nosotros para aprender en la vida diaria de Hechos de los Apóstoles? Lucas te dice gracias, Padre, así que ahí la pregunta se responde. Padre querido, digamos, me hago eco de todos los que están saludándote acá y bueno, saludarte, agradecerte y esperamos que haya una segunda parte, que haya otro momento en el año, ojalá que no culpa de la pandemia, sino con la posibilidad de poder verte, poder escucharte nuevamente y poder seguir aprendiendo todos un poquito más unos de los otros. Bueno, estas son las cosas positivas dentro de las cosas negativas, ¿no? Que Jesús lo hizo. De una cruz pasó a la resurrección, de algo negativo, positivo. Y esto negativo, que esta situación que vivimos, el mundo entero, estamos teniendo estos encuentros, que para mí es esencial. Pueden contar siempre conmigo para otra u otras, y como hablamos antes, si existe también algún proyecto en común que podamos hacer aparte de esto, humildemente estamos a disposición, porque nosotros tenemos condiciones de llegar a cosas mayores. Agradezco mucho a vos, le agradezco mucho a Monseñor Santiago, y también a nuestro arzobispo Don Damasquino, que también él nos está acompañando y nos permitió también, y que reconoce mucho este trabajo, lo que estás haciendo vos y lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces entendemos que esa es la iglesia que queremos. Muchas gracias a todos los comentarios, a todos los que nos acompañaron aquí. Decirles de corazón que yo los quiero mucho, los amo y los llevamos aquí, como decimos siempre, en el corazón. Son parte, la iglesia tiene esa cosa linda que no se limita a una ciudad, y ese es el sentido litúrgico que vivimos. Cuando uno reza, donde reza, decía Paul Evdokimov, estamos rezando juntos. Yo rezo en Goiânia por ustedes, ustedes recen por mí aquí, y estamos unidos. Muchas gracias, Padre, y gracias a todos. Miércoles que viene, entonces, si Dios quiere, con la bendición, la alegría de contar con el Padre George. Ahí lo saludamos a Michelle, al secretario, el secretario que ahí está, saluda. El Curie está más mandando saludos a todos, ¿sí? ¿Cómo le va, Curie? Ahí la estaban saludando también. Okay. Muchas gracias. Los amo. Ahí la van a saludar ahora. Esperen, no se vaya porque la van a saludar ahora, así que. Ahí está, toda la familia van saludando. Ok. Vení más para acá, si te ves. Eso, ahí. Sí, ahí está. Ahí, Michelle también. Muchas gracias por todo, Padre, por las invitaciones. Gracias por la oportunidad a todos. Fuerza, estamos juntos. Dios los bendiga. Gracias, Padre, y gracias a todos los que se han conectado. Y ahora, Michelle, vos como secretario vas a tener que darle el final, ahí donde estaba el start antes, tenés que tocar ahí para... Bueno, perfecto, Padre. Muchas gracias por la oportunidad y por enseñarme. Si yo puedo estar secretariando, porque usted me enseñó. Dios te guarde. Chao. Nos vemos.